Hola a todos, bienvenidos al tutorial que vamos a hablar de principios de entrenamiento. Pero antes de nada, bueno, estamos dentro del proyecto Blin Sport. Espero que estéis motivados, que estéis trabajando en grupo y estas cosas que siempre os pido y que algunas veces cumplís. Espero que en esta las cumpláis a tope. Y antes de tratar los principios de entrenamiento, es decir, ¿para qué sirven los principios de entrenamiento? Para que no entrenemos sin más. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Voy a correr por correr o voy al gimnasio y me pongo a hacer gimnasio sin tener en cuenta qué estoy haciendo. Bien, entonces, aspectos que tenéis que tener en cuenta a la hora de planificar vuestros entrenamientos que vais a ir haciendo en cuarto de la ESO y seguramente el año que viene en primero de bachillerato en otros centros lo empezaréis a hacer. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, la carga. La carga, ¿qué es la carga? Cuando hablemos de carga, es el estímulo que produce adaptaciones en el organismo, es decir, aquel entrenamiento que nos genera a nosotros un estímulo o una adaptación, mejor dicho, en nuestro organismo. Hay dos tipos de cargas que serían cargas externas e internas. Y luego es muy importante tener en cuenta el tema de la edad y del nivel. Es decir, tenemos que establecer una serie de cargas adaptadas a nuestra edad. Al final, todo lo que establezcamos en clase, como sois todos de la misma edad, pues más o menos os voy a mandar cargas similares en cuanto a edad, pero luego, como estáis trabajando en grupos cooperativos, es muy importante que en función del nivel que tengamos cada uno, adaptemos el trabajo. Es decir, el que no haga nada sea un sedentario, error, cambia ese estilo de vida, tenemos que intentar que haga menos o que por lo menos se adapte a su nivel. Es decir, no le podemos pedir lo mismo a una persona que no está de hacer deporte a una persona, pues por ejemplo, que practica deporte todos los días o varios días a la semana. Hasta aquí todo bien, ¿no? Vale, pues ahora vamos a meter una cortinilla y pasamos ya a diferentes aspectos asociados a la carga externa. Paso con ello. Bueno, y ahora que sabemos que la carga es el estímulo que produce adaptación en el organismo, es decir, que hace que mi cuerpo le pase algo, y que sabemos que hay una carga externa e interna, vamos a analizar estas cargas externas, que al final lo que podemos decir que son las variables a controlar para planificar el entrenamiento. Y aquí es donde empezamos. Entonces, el primero de todos es el volumen, es decir, el volumen, aspecto cuantitativo del entrenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablemos de volumen es la cantidad de entrenamiento que hago. Y yo esa cantidad de entrenamiento pues la puedo marcar a través de unidades de tiempo, es decir, el tiempo que trabajamos, por ejemplo, una hora de carrera continua o cuando hablamos de series, bueno, vamos a olvidar un momento lo de las series, pero de 10 minutos. 5 series de 10 minutos en total serían 5 por 10. Muy bien, 50. Eso es. También puede ser unidades de espacio, es decir, por kilómetros, por ejemplo, cuando estamos hablando, es mucho más sencillo a la hora de trabajo de distancia en resistencia, corrimos 10 kilómetros, 12, lo que sea, y también aquí hablamos en series y número de repeticiones. Por ejemplo, 5 series de 8 sprints, 5 series de 20 flexiones, etcétera. Bien, esto es muy importante, el volumen. Vale, pero además del volumen también se habla de la intensidad, que es el aspecto cualitativo. Bien, bueno, aquí dice la relación entre el nivel de trabajo realizado y su valor máximo posible. Normalmente la intensidad se suele utilizar mucho en el trabajo de fuerza cuando hablamos, por ejemplo, de los kilos que tenemos que levantar. Hablamos del porcentaje de intensidad. O también se puede hablar, por ejemplo, cuando hablamos de frecuencia cardíaca, pues si mi frecuencia cardíaca máxima, utilizando una fórmula que es muy sencillita, que es la frecuencia cardíaca máxima total, aunque bueno, no es muy fiable, depende de cada persona, pero sería 220 menos nuestra edad. En mi caso, voy a quitarme algún año para redondear, serían 190. Pues si yo quiero trabajar vamos a poner, al 50% en mi frecuencia cardíaca, una intensidad del 50%, pues sería 190 entre 2. Que si me ayudáis serían, muy bien, 95. Vale, esto se utiliza sobre todo aquí, lo vemos cuando queremos trabajar con kilogramos. La RM, que es la máxima la repetición máxima, esto es lo máximo, imaginar que podemos en un press de banca, que es
un ejercicio de gimnasio que ya trabajaremos, pues lo máximo que puedo levantar, imaginar, es 50 kilos. Pues al 60% sería 30. No sé si esta cuenta está bien, pero bueno, más o menos sería esto. Imaginar 100 kilos es lo máximo que puedo levantar, pues si quiero trabajar series de 12 repeticiones al 50%, pues tendría que levantar 50 kilos. Bien, esto es sobre todo volumen e intensidad. Luego también hablaríamos, no sé si aparece aquí, bueno, de la frecuencia, vamos a saltar esto porque esto ya lo hablamos, es la carga, que es la cantidad de veces que entrenamos, es decir, entrenar 5 días a la semana. Resultaría más interesante casi tener más frecuencia de entrenamiento que, que volumen, a ver si me explico. Vale más entrenar todos los días de la semana 10 minutos que un día 70, ¿vale? Y después también que no aparece aquí, que sería la densidad. Pero bueno, la densidad la dejamos más adelante. Además, no nos vamos a meter en densidad. Eh, no nos vamos a meter en densidad, ¿vale? Simplemente, sobre todo, volumen e intensidad, que es lo que más nos va a interesar. Y la frecuencia también, porque no solo vais a tener que entrenar en las clases de educación física, sino en vuestro tiempo libre, son vuestros deberes. Vale. Voy 4 minutos, voy cortando, que me enrollo más que qué sé yo. Entonces, sobre todo, jerarquización de las cargas de entrenamiento. Es decir, cuando ya vais entrenando mucho y ya vais a conocer los principios, perdón, de entrenamiento, pues lo que vamos a hacer es, uno, aumentar la frecuencia. Dos, aumentar la duración de las sesiones. Y tres, aumentar la intensidad. Es decir, yo cuando quiero que la carga no sea monótona, que no sea siempre la misma y me lleve a pensar que esto es un rollo y al final mi rendimiento sea peor, pues voy a ir mejorando poco a poco. ¿Vale? Tendremos en cuenta una serie de principios, hablaremos del descanso, la importancia de él, pero lo que tendremos que hacer es, primero, aumentar la frecuencia de entrenamiento, es decir, los días que entrenamos. Segundo, aumentar la duración de las sesiones. Y tercero, aumentar la intensidad. La intensidad es lo último que deberíamos aumentar. ¿Vale? Con esto pues yo creo que ya finalizo porque además os voy a juntar los vídeos y va a ser mogollón, vais a matarme, van a ser unos 7 minutos. Nos vemos en el siguiente. La música de Blindspot de fondo o no, por igual aquello de los derechos de autor, luego me quitan el audio y espero que me pueda servir para unos cuantos proyectos, ¿vale? Nos vemos, chao, chao. Acordaros de hacer vuestro diario de aprendizaje en vuestro propio blog, ¿ok? Chao.